Te han dicho que eran bíblicas toda tu vida. Te lo enseñaron tus padres, lo reforzaron tus pastores, lo heredaste de iglesias, familias, púlpitos y generaciones como si fuera ley sagrada. Y tal vez, en tu corazón, siempre lo creíste, no porque lo encontraras en la Biblia, sino porque todos a tu alrededor vivían como si fuera verdad. Algunas de estas ideas suenan santas, parecen espirituales, se han repetido tantas veces que casi suenan como escritura, pero ¿y si no lo son? ¿Y si te dijera que hay cosas que has aprendido a creer, cosas que defiendes, practicas, recitas, tal vez incluso temes, que jamás aparecieron en la Biblia? Y aquí es donde se vuelve aún más peligroso. Las mentiras más poderosas no vienen desde fuera de la religión, vienen desde dentro. Las que se visten con túnicas, las que suenan piadosas, las que llegan en nombre de Dios pero llevan un peso que Él nunca te pidió cargar. La verdad es que hemos heredado más que solo fe. Hemos heredado tradición, y aunque la tradición puede preservar lo sagrado, también puede sepultarlo. Puede convertir la verdad viva en rutina muerta. Puede reemplazar la voz de Dios con la voz de hombres bien intencionados que se desviaron del camino. Esto no es un juicio, es un regreso, un despojarse, una excavación santa, porque bajo siglos de repeticiones y sistemas religiosos están las verdaderas palabras de la Escritura, palabras que encendieron corazones, que convirtieron pescadores en profetas, palabras que han sobrevivido imperios, guerras y corrupción. Pero esas palabras han sido cubiertas por algo más, por manos humanas. Y esta noche vamos a quitar el polvo, vamos a levantar el velo y vamos a exponer 6 creencias, 6 tradiciones que millones creen que vienen de la Biblia, cuando la Biblia jamás las dijo. Antes de comenzar, quiero que escuches esto con el corazón, no solo con la mente. Este video no es un ataque a la fe, es una invitación de regreso a lo real. No se trata de desechar todo lo que sabes, se trata de ponerlo a prueba, de sostenerlo a la luz, de dejar que la Escritura hable por sí misma sin interferencias, porque Jesús no vino a reforzar la tradición humana, vino a confrontarla, no vino a apuntalar la religión, vino a rasgar el velo. Cuando entró en los atrios del templo, no dijo, sigan haciendo lo que hacen. Volteó mesas. Citó escritura a hombres que la habían memorizado, pero no entendían su corazón. Señaló a los fariseos, no por ser demasiado devotos, sino por estar devotos a lo equivocado, por honrar a Dios con sus labios, pero no con sus vidas. Y hoy, algunas de esas mismas tradiciones siguen vivas, no solo en templos, en iglesias, en enseñanzas, en cómo oramos, en cómo entendemos la salvación, en cómo nos tratamos unos a otros. Son sutiles, familiares, pero cuando lees la Biblia por ti mismo, empiezas a verlo, las grietas, y cuando las ves, ocurre algo. Empiezas a despertar, empiezas a darte cuenta de que tal vez, solo tal vez, Dios nunca te pidió la mitad de las cosas que estás cargando. Que tal vez la vida espiritual no se trata de aferrarte a la tradición, sino de soltar lo que nunca fue tuyo. Comienzas a sentir la diferencia entre lo hecho por el hombre y lo nacido del cielo. Uno te cansa, el otro te libera. Así que en este viaje vamos a recorrer 6 de las creencias más comunes, más defendidas, más emocionalmente cargadas, que nunca vinieron de la palabra de Dios. Algunas pueden sorprenderte, algunas pueden doler, pero todas, creo yo, valen la pena traer a la luz, porque la verdad no teme la examinación, la da la bienvenida, y si sientes resistencia mientras avanzamos, detente, respira y pregúntate, ¿es esa resistencia la voz de Dios o el peso del hábito?
porque a veces las cosas que más nos ofenden son las que más nos liberan cuando las enfrentamos. Y si has estado anhelando algo más profundo que la repetición vacía, algo real, algo con raíces, no estás solo. Nunca fuiste creado para vivir de verdades prestadas. Fuiste creado para encontrarlas tú mismo, directamente, con honestidad, sin miedo. Y te están esperando. Así que ahora, comencemos. Has escuchado la frase. Tal vez te la dijo un anciano bien intencionado. La viste colgada en una pared en la escuela dominical. O te la repitieron durante la infancia como si fuera palabra sagrada. La limpieza está junto a la santidad. Suena noble, ¿verdad? Santa, casi como un proverbio de la Biblia, pero no lo es. Esas palabras no aparecen en ningún lado de las Escrituras, ni en hebreo, ni en griego, ni en arameo, ni en ninguna traducción. La frase, la limpieza está junto a la santidad, es un refrán humano, no una verdad divina, y revela algo mucho más profundo sobre cómo hemos confundido las expectativas culturales con la verdad espiritual. La frase tiene sus raíces en el moralismo inglés del siglo XVIII, no en la revelación sagrada. Fue popularizada por ministros como John Wesley, quienes enfatizaban la disciplina personal y la higiene como señales externas de virtud. Pero la idea no nació con Moisés, ni con David, ni con Jesús. Y aunque la Biblia ciertamente valora la pureza, sobre todo la del corazón, nunca equipara la higiene externa con la santidad. Pero cuando creemos que sí lo hace, comenzamos a juzgar el estado del alma de una persona por la condición de sus manos, su ropa, sus hábitos. Empezamos a pensar que los más limpios entre nosotros son los más espirituales, que la apariencia es prueba de justicia, y eso es una mentira peligrosa, porque Jesús destruyó esa idea. No vino vestido como un sacerdote, vino cubierto de polvo, nació en un establo, rodeado de animales, tierra, sangre y escándalo. Tocó leprosos cuando nadie más lo hacía. Comió con los impuros, los indignos, los rechazados por cada estándar religioso de su tiempo. Y cuando los fariseos, obsesionados con los rituales de limpieza, lo confrontaron por no lavarse las manos antes de comer, ¿sabes lo que él dijo? No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Eso está en Mateo 15:11. Claro, directo. Jesús traza la línea, no entre manos sucias y limpias, sino entre corazones puros e impuros. Les dijo, ustedes limpian el exterior del vaso, pero por dentro están llenos de avaricia y desenfreno. Mateo 23:25. Los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Y en ese momento, Jesús desmantela por completo la idea de que la limpieza externa es sinónimo de santidad interior. Entonces, ¿por qué seguimos creyéndolo? Porque es cómodo, porque nos da algo visible que medir, porque nos gusta tener una lista clara de quién está dentro y quién está fuera. Y cuando no podemos ver el corazón, juzgamos lo que está en la superficie. Evaluamos a las personas por su peinado, su vestimenta, su orden, su pulcritud. Creamos culturas religiosas donde quien huele limpio es considerado justo y quien no cumple nuestros estándares es visto como perdido o peligroso. Pero, ¿y si lo tenemos al revés? Porque Jesús no vino a construir una imagen impecable, vino a entrar en el desorden, vino a un mundo roto, no para evitar su suciedad, sino para redimirla, y su santidad no temía al polvo, no temía a la infección, no temía al escándalo. Era tan poderosa que tocaba al impuro y lo hacía limpio, no al revés. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir la limpieza está junto a la santidad, pregúntate, ¿de qué limpieza estamos hablando? Porque la limpieza espiritual no se ve como ausencia de mugre, se ve como presencia de verdad.
verdad que confronta, verdad que sana, verdad que atraviesa la apariencia perfecta y llega hasta el motivo. Puedes vestirte de blanco y estar lleno de orgullo. Puedes brillar por fuera y estar hueco por dentro. Y puedes estar cubierto de tierra y ser llamado justo por el cielo. La mujer que rompió su frasco de perfume y secó los pies de Jesús con su cabello. No estaba limpia, no era respetada, no era bienvenida. Pero Jesús dijo que su acto sería recordado por siempre. El ladrón en la cruz nunca tuvo oportunidad de arreglar su vida, nunca restituyó, nunca se vistió de blanco, pero Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos dice eso? Que Dios no busca presentación perfecta, busca entrega sincera. Él no inspecciona tus uñas, inspecciona tu fe, porque en el reino de Dios la limpieza no está junto a la santidad, lo están el arrepentimiento, la humildad y la misericordia. Y tal vez hemos ignorado eso por mucho tiempo. Así que, si alguna vez entras a un lugar donde te hacen sentir que no estás lo suficientemente limpio para ser amado por Dios, recuerda esto: el momento más sucio en la historia humana fue el momento en que Jesús fue crucificado, ensangrentado, desnudo, expuesto, humillado, y en ese momento no estaba lejos de Dios. Él era Dios. Esa cruz no parecía limpia, no lo estaba, pero era santa, porque la santidad no es la ausencia de suciedad, es la presencia de propósito. Y a veces los lugares más sagrados no huelen a incienso, huelen a lágrimas, a tierra, a humanidad redimida. Así que no, la Biblia nunca dijo: la limpieza está junto a la santidad. Pero sí dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y si eso es cierto, tal vez es hora de dejar de juzgar por el polvo en los zapatos y empezar a preguntar por la dirección de sus pasos. Es una de las frases más citadas, como si fuera un versículo de la Biblia, excepto que no está en la Biblia, ni siquiera cerca. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Suena motivadora, inspiradora, como algo que podrías encontrar en Proverbios o incluso de labios de Pablo. Pero esta línea no vino de la Escritura, vino de Benjamin Franklin. Así es, la frase que quizás escuchaste desde el púlpito, de boca de tu abuela o impresa en calendarios cristianos, no vino del cielo, vino de Poor Richard's Almanac, no del Evangelio. Y sin embargo, de alguna manera, ha sido tejida en la mentalidad cristiana como si fuera una verdad sagrada. Pero la verdadera pregunta es: ¿por qué seguimos creyéndola? ¿Y qué le hace a nuestra fe cuando lo hacemos? Comencemos con la mentira oculta bajo su superficie. Esta frase, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, sugiere que la ayuda divina está reservada para los autosuficientes, que el cielo solo responde cuando tú das el primer paso, que a menos que tú te muevas, Dios no se moverá. Pero eso invierte completamente el mensaje del Evangelio, porque el mensaje de Jesús no es: ponte en orden y luego vendré. Es: cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. No es: limpia tu desastre para que pueda visitarte. Es: entro en tu desastre antes de que siquiera lo pidas. El Dios de las Escrituras no responde a tu rendimiento, responde a tu necesidad. Una y otra vez lo vemos. El paralítico no podía ayudarse a sí mismo, pero Jesús aún lo sanó. La mujer sorprendida en adulterio no podía defenderse, pero Jesús aún la cubrió. El ladrón en la cruz no podía hacer restitución, pero Jesús aún lo acogió en casa. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando repetimos esta frase? Estamos predicando un evangelio de autoesfuerzo. Estamos implicando que Dios es condicional, que la gracia se gana,
que si estás luchando, tal vez es porque no estás intentando lo suficiente. Pero la verdad es que el reino de Dios está construido sobre la misericordia, no sobre el mérito. Si Dios solo ayudara a los que se ayudan a sí mismos, ninguno calificaríamos. Porque a veces simplemente no podemos ayudarnos. A veces estamos rotos más allá de nuestra propia capacidad de arreglarnos. A veces estamos paralizados por el miedo, la depresión, la adicción, la culpa. A veces estamos demasiado hundidos, demasiado perdidos, demasiado agotados, y es ahí donde comienza el verdadero evangelio. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. No los fuertes, no los capaces, no los autosuficientes, los pobres en espíritu, aquellos que saben que están vacíos y claman. La mentira de Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos convierte la gracia en una recompensa, pero en la Escritura la gracia es un regalo, inmerecido, inesperado, incondicional. Y cuando crees esa verdad, algo en ti cambia. Dejas de esforzarte y empiezas a rendirte. Dejas de fingir y empiezas a recibir. Dejas de ganarte el favor y comienzas a adorar. Vamos más profundo. Piensa en la historia del hijo pródigo. No ganó su regreso, no reconstruyó su herencia, no demostró su valor, solo se volvió hacia casa. ¿Y el padre? El padre no dijo: veamos qué has hecho para arreglarlo primero. Corrió hacia él, lo abrazó cubierto de harapos, lo vistió antes de que terminara de disculparse. Porque el padre no busca perfección, busca proximidad. Y eso es lo que esta falsa tradición entiende mal. Nos enseña a esconder nuestras debilidades, a sentir vergüenza cuando no somos fuertes, a creer que Dios está decepcionado hasta que estemos haciendo todo bien. Pero escúchame bien, Dios no es atraído por tu fuerza, es atraído por tu rendición. Al quebrantado de corazón no desprecia, al cansado no rechaza, al desesperado no ignora. Él no es un jefe esperando tu informe de rendimiento, es un padre que corre cuando te ve a lo lejos, cojeando, arrastrándote, sangrando, y dice: ese es mío. Entonces, ¿de dónde viene esta idea? De la Ilustración, de la era de la razón, el individualismo y la autosuficiencia. Nació en un tiempo donde la dependencia era vista como debilidad y la fuerza como salvación, pero el reino de Dios es al revés. Los primeros serán últimos, los mansos heredarán la tierra, el niño es exaltado, los orgullosos son humillados. La cruz, símbolo de derrota, se convierte en trono de victoria. Si acaso, el mensaje de la Escritura es lo opuesto a Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Es Dios ayuda a los que no pueden, los que saben que no pueden hacerlo sin Él, los que claman desde el pozo, los que dicen: Dios, lo he intentado y aún así no puedo. Es entonces cuando Él se presenta, no porque te ganaste su ayuda, sino porque Él nunca dejó de llamarte suyo. Así que, si has creído esta mentira, si has vivido con el peso del rendimiento, si has ocultado tu dolor porque pensaste que Dios solo escucha a los fuertes, déjalo caer, deja caer la máscara, deja que salgan las lágrimas, deja que la lucha sea vista, porque el trono de Dios no está custodiado por estándares imposibles, está abierto por un Salvador que ya cumplió cada uno por ti. Y ahora Él dice: venerdí, cansado, roto, con las manos vacías. Venerdí. Porque no tienes que ayudarte a ti mismo para ser ayudado, solo tienes que decirle sí a aquel que ya vino por ti. Probablemente lo hayas escuchado en un momento de crisis, susurrado con temor reverente o gritado desde un púlpito con tono de advertencia. No cuestiones a Dios. Se presenta como reverente, humilde, incluso santo.
Pero detrás de esa frase hay una tradición que silencia el sufrimiento y entierra la honestidad bajo una actuación religiosa. Porque cuando abres la Biblia, no los clichés, no los dichos repetidos, sino el texto real, descubres algo impactante. Algunas de las personas más fieles de las Escrituras cuestionaron a Dios en voz alta, con lágrimas, con valentía, una y otra vez. Job lo cuestionó, David lo cuestionó, Jeremías, Habacuc, Moisés, incluso Jesús en la cruz preguntó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Acaso eso no es una pregunta? ¿No es esa una voz desgarrada en medio del dolor hablando directo al silencio del cielo? La tradición de no cuestiones a Dios no viene de la Biblia, viene del miedo, del impulso humano de querer entender el sufrimiento rápidamente, con orden y sin incomodidad. Viene de estructuras religiosas que prefieren el control a la conexión, el orden a la verdad del corazón. Pero aquí está la verdad. La relación real incluye preguntas reales. Dios nunca pidió adoración robótica. Él pidió corazones honestos. Y cuando enseñamos a las personas que cuestionar a Dios es rebelión, las entrenamos para esconder justo las heridas que necesitan sanar. Creamos entornos espirituales donde el dolor se considera falta de fe, donde la duda es tabú, donde el sufrimiento debe maquillarse con una sonrisa y un versículo fuera de contexto. Pero abre los Salmos. David clama: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Eso no es rebelión, eso es relación. Es un alma que se niega a fingir paz cuando en realidad se siente abandonada. ¿Y sabes qué? Dios nunca reprende a David por preguntar. No lo castiga, lo deja hablar, lo deja sentir. Recibe el dolor crudo de su creación sin retroceder, porque la fe verdadera no es ausencia de preguntas, es traerlas igual a la presencia de Dios. Cuando Jesús clamó en la cruz, estaba citando el Salmo 22. Estaba entrando tan plenamente en la experiencia humana que incluso su último aliento incluyó la confusión del alma. Y aún así, en ese sufrimiento, confió, cuestionó y confió, gritó y se rindió. Eso es lo que parece la fe real, no perfección, no silencio, sino comunión en medio del caos. Entonces, ¿cómo nos equivocamos tanto? ¿Cómo llegamos a creer que el Dios que dejó que Abraham negociara, que luchó toda una noche con Jacob, que dejó a Job preguntar capítulo tras capítulo, de repente no permite nuestras preguntas? En algún punto reemplazamos relación con religión. Empezamos a creer que reverencia significa silencio, que santidad significa reprimir lo que sentimos, que honrar a Dios es esconderse de Él. Pero la cruz cuenta otra historia, porque la cruz no es silenciosa, la cruz es agonía, la cruz es honesta, la cruz es desordenada, y es en ese lugar, el de la exposición total, donde ocurre la redención. Jesús no murió con oraciones limpias, murió con un grito que sacudió los cielos, y sin embargo, 2000 años después, aún nos decimos que debemos quedarnos callados, sonreír a través del sufrimiento, recitar versículos mientras sangramos. Eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura muestra a un Dios que quiere tu verdad más que tu actuación. Un Dios que prefiere sentarse contigo en tu duelo que fingir contigo en tu alabanza. Un Dios que no se ofende con tu voz rota, tus preguntas sin respuesta, tu fe temblorosa. El libro de Lamentaciones es literalmente un libro entero de duelo y queja. ¿Y qué significa eso? Que Dios canonizó el lamento. Dejó espacio en el texto sagrado para el dolor humano, no purificado, no resuelto, solo dolor, sostenido en la tensión de la presencia divina. Así que la próxima vez que sientas que las lágrimas suben, que las dudas aparecen, que las preguntas nadie quiere escuchar, llévalas a Dios.
Él no teme tú. ¿Por qué? Él no es frágil, no es inseguro, no está en su trono necesitando tu teología perfecta para sentirse validado. Es el mismo Dios que le respondió a Job desde un torbellino, que caminó con Elías en su depresión, que lloró con María antes de resucitar a Lázaro, que se arrodilló en Getsemaní y dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Incluso Jesús, incluso el Hijo de Dios, pidió otra manera. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo que hay que quedarse en silencio? Si crees que cuestionar a Dios te hace débil, mira a los profetas, mira los salmos, mira al mismo Cristo. No encontrarás una fe que exija silencio. Encontrarás una fe que invita al diálogo, que deja espacio para el misterio, que honra el proceso. Porque a veces tus preguntas no son señales de rebeldía, son evidencia de relación, son prueba de que aún estás en conversación, y eso es santo. Así que no, la Biblia no dice, no cuestiones a Dios. Eso es una tradición. Pero lo que sí dice es, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Mateo 11:28. Lo que sí dice es, derramen su corazón delante de Él, porque Dios es nuestro refugio. Salmo 62:8. Lo que sí dice es, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. La verdad es, Dios puede manejar tus preguntas. Lo que Él no puede bendecir es tu fingimiento. Así que ven con honestidad, ven roto, ven confundido si es necesario, pero ven, y cuando lo hagas, descubrirás esto, que la fe nunca fue tener todas las respuestas. Fue estar dispuesto a traer las preguntas al único que las puede sostener. Lo has escuchado en funerales, lo has leído en tarjetas de pésame, lo has visto en publicaciones sentimentales. El cielo ganó otro ángel. Se dice para consolar, para suavizar el dolor, pero detrás de la poesía hay un malentendido poderoso, uno que ha distorsionado nuestra visión de la muerte, la eternidad y la identidad que Dios realmente nos dio, porque aquí está la verdad. En ningún lugar de las Escrituras se dice que los seres humanos se convierten en ángeles cuando mueren. Ni una sola vez, ni en Génesis, ni en Apocalipsis, ni de los labios de Jesús, ni en las cartas de Pablo. De hecho, la Biblia marca una diferencia clara entre humanos y ángeles. Dos creaciones completamente distintas, con papeles diferentes en el plan eterno. Los ángeles fueron creados como mensajeros, guerreros, agentes espirituales que cumplen las órdenes de Dios. Son seres eternos, sí, pero no son seres redimidos, no son herederos, no son hijos o hijas, no fueron hechos a imagen de Dios, pero tú sí. La humanidad fue creada a imagen y semejanza del Creador, formada del polvo, animada por su aliento, con autoridad sobre la creación, coronada con propósito y ofrecida redención a través de la sangre de Cristo. Eso no es angelical, eso es mucho más glorioso. Y sin embargo, cuando lloramos, cuando enfrentamos la muerte, buscamos consuelo. Y en ese dolor hemos abrazado esta idea, que cuando alguien muere, se convierte en algo celestial, un ángel, un guardián con alas, una figura flotando en túnicas blancas. Suena pacífico, pero no es lo que enseña la Biblia. De hecho, disminuye la gloria de lo que realmente dice la Escritura que llegamos a ser. Pablo escribe en 1 Corintios 15 que los que están en Cristo recibirán cuerpos resucitados, no alas. No dice que nos convertimos en otra cosa, dice que nos volvemos completos, transformados, glorificados, revestidos de inmortalidad, no para volar entre las nubes, sino para reinar en una creación renovada,
para caminar en un cielo nuevo y una tierra nueva, para habitar en la presencia de Dios, no como ángeles, sino como hijos e hijas regresando a casa. Hebreos 1:14 lo deja claro. ¿No son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servir a los que heredarán la salvación? Eso significa que los ángeles sirven a nosotros, los redimidos. Ellos no son nosotros, no heredan lo que heredamos, no tienen el mismo pacto. Ellos contemplan lo que a nosotros se nos concede. Pedro incluso escribe en 1 Pedro 1:12 que aún los ángeles anhelan mirar estas cosas. Están asombrados por la gracia que hemos recibido, porque los ángeles no saben lo que es caer y ser perdonados, estar perdidos y ser encontrados, estar rotos y ser restaurados. Solo los humanos conocen ese tipo de redención. Solo nosotros podemos decir, estuve muerto, pero ahora vivo. Así que cuando decimos que alguien se convirtió en ángel, sin querer, estamos cambiando la gloria de la resurrección por la poesía del folclore, y lo hacemos porque nos da consuelo más tangible que el misterio, pero la verdad es mucho más poderosa y mucho más esperanzadora. La Biblia no dice que tu ser querido se convirtió en ángel, dice que está esperando la gloria, que está seguro en su presencia, que está sostenido, visto, conocido, y que un día será resucitado, reunido, restaurado, no con alas, sino con honor, con propósito, con un nombre nuevo escrito en piedra blanca, con vestiduras lavadas en la sangre del Cordero. No necesitan convertirse en ángeles, porque ya son hijos de Dios. Entonces, ¿por qué persiste esta tradición? Porque no sabemos cómo lamentar sin explicar. Queremos suavizar la punzada de la muerte con lógica emocional. Queremos decirles algo a los niños que puedan imaginar. Queremos creer que aquellos que perdimos están vigilándonos, protegiéndonos, guiándonos como guardianes celestiales. Pero aquí está la verdad sagrada. No necesitan ser ángeles para seguir siendo importantes. No necesitan alas para estar con Dios. No necesitan flotar entre nubes para tener paz. Y tú no necesitas aferrarte a ellos, convirtiéndolos en algo que nunca fueron. Puedes soltarlos hacia el misterio, sabiendo que están plenamente vivos de una forma que aún no comprendes. El consuelo no está en imaginar que se transformaron en un mito. El consuelo está en confiar en la promesa que Jesús hizo cuando dijo, «En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para vosotros». Juan 14:2. El consuelo está en su resurrección, porque su resurrección significa que la de ellos también viene, y la tuya también. Así que no, la Biblia no dice que te conviertes en ángel. La Biblia dice que te conviertes en semejante a Cristo, resucitado en poder, vestido de gloria, sentado en lugares celestiales, coheredero con el Hijo, no como sirviente en el patio exterior, sino como hijo amado, llevado completamente hacia adentro. Así que deja que el mundo se quede con su poesía, deja que la cultura se quede con sus frases, pero tú, deja que tu consuelo esté arraigado en la verdad. Deja que tu esperanza descanse en lo que está escrito. Deja que tu duelo sea real, pero no sin revelación. Porque el cielo no ganó otro ángel. El cielo le dio la bienvenida a un hijo del rey. Es la frase a la que recurrimos cuando no sabemos qué más decir. El consuelo de emergencia, el vendaje emocional que colocamos sobre el dolor y la confusión. Todo pasa por una razón. Lo susurramos en funerales. Lo decimos cuando perdemos el trabajo, cuando una puerta se cierra, cuando la sanidad no llega, cuando la oración parece sin respuesta. Lo decimos porque el silencio es incómodo
y el misterio se siente inseguro. Pero aunque suene tranquilizador, esta frase, que tantas veces se atribuye a la Biblia, no aparece en la Escritura, en ningún versículo, en ningún libro, en ninguna parábola, carta o promesa. Todo pasa por una razón. No vino de Dios. Vino de la necesidad de darle lógica al caos, del instinto humano de envolver el sufrimiento en explicaciones, de domesticar el dolor, de mantener la ilusión de control. Pero si somos honestos, no todo lo que sucede en este mundo viene de Dios. No toda tragedia lleva sus huellas. No toda pérdida tiene un propósito oculto. Hay cosas que ocurren, oscuras, crueles, sin sentido, que parten el corazón de Dios, no que lo cumplen. Abuso, genocidio, traición, niños con cáncer, sangre inocente derramada. Estas cosas no son el plan de Dios. Son señales de un mundo fracturado, un mundo que gime bajo el peso del pecado, esperando redención. Sí, Dios es soberano. Sí, Dios es justo. Sí, puede obrar todas las cosas para bien. Romanos 8:28. Pero eso no significa que causó todas las cosas desde el principio. Hay una diferencia entre lo que Dios permite y lo que Dios planea, entre lo que redime y lo que originalmente deseaba. Dios no hizo que los hermanos de José lo vendieran como esclavo, pero usó eso para preservar una nación. Dios no creó la tormenta que quebró el orgullo de Jonás, pero usó esa tormenta para llevarlo a Nínive. Dios no envió la cruz porque disfrutara del sufrimiento. La usó para aplastar a la muerte bajo el peso del amor. Así que no todo pasa por una razón, pero todo puede ser redimido por la persona correcta. Y esa es la diferencia, esa es la distinción que enseña la Escritura. Cuando le dices a alguien, todo pasa por una razón, lo que en realidad estás diciendo es, este dolor debía ocurrir. Este sufrimiento era necesario. Esta tragedia tiene sentido. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Él lloró frente a la tumba de Lázaro antes de resucitarlo. No dijo, esto tenía que pasar. Dijo, ¿dónde lo pusieron? Y luego lloró. No porque no tuviera poder, sino porque amaba. El versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró, es también uno de los más profundos, porque nos muestra que Dios no explica nuestro dolor, lo acompaña, no elimina el duelo, lo dignifica, no nos pide que sonriamos fingiendo que todo tiene sentido, nos permite sentir. Y si Jesús, sabiendo que en minutos resucitaría a Lázaro, aún así se permitió llorar, entonces tal vez nosotros también podamos dejar de correr hacia frases fáciles y simplemente quedarnos en el dolor un momento más. Tal vez podamos dejar de decir, todo pasa por una razón, y empezar a decir, Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34:18. Tal vez podamos dejar de decir, esto tenía que suceder, y comenzar a decir, esto duele, pero no estás solo. Porque lo que ofrece la Escritura no es control, es consuelo, no es explicación, sino presencia, no son respuestas, sino un compañero en la tormenta. ¿De dónde viene entonces esta idea? Algunos la rastrean hasta la filosofía estoica, una creencia antigua de que todo está regido por el destino, que todo ocurre según una lógica impersonal y fija. Pero el Dios de las Escrituras no es una máquina, no es karma, no es un cálculo, no es un destino frío. Es Padre, es Redentor, es el que dobla lo que fue planeado para mal, en algo que sana, no porque planeó el mal, sino porque se niega a dejar que tenga la última palabra,
Hay una diferencia profunda entre Dios causó esto y Dios puede redimir esto. Cuando Pablo dice que todas las cosas cooperan para bien, no está diciendo que todas las cosas son buenas. Está diciendo que incluso las peores cosas no están fuera del alcance de la redención. Incluso los valles más bajos no están fuera del abrazo de la gracia. Incluso las cenizas más oscuras no están fuera del alcance de la belleza. Así que si has estado cargando culpa, vergüenza o confusión, porque alguien te dijo que todo pasa por una razón, suéltalo ahora. No necesitas entender lo que pasó para poder sanar. No necesitas asignar propósito a tu dolor para que sea real. Algunas cosas no tienen sentido y aún así son sagradas. Algunas cosas son trágicas y aún así te transforman. Algunas cosas son crueles y aún así Dios se encuentra contigo en ellas, porque su promesa nunca fue entenderás todo. Su promesa fue yo estaré contigo. Isaías 43:2. En el fuego, en la inundación, en el silencio, en el misterio. Así que deja ir la presión. No necesitas explicarlo todo para creer en algo. No necesitas ver el propósito para confiar en el Redentor. Y la próxima vez que quieras decir, todo pasa por una razón, tal vez haz una pausa y en su lugar abraza el silencio, abraza la tensión, toma la mano de quien está llorando y susurra esto. No sé por qué pasó esto, pero sí conozco a aquel que puede sanarte. Suena equilibrado, sabio, incluso bíblico, pero como muchas otras frases que hemos expuesto, esta tampoco aparece en las Escrituras. Aborrece el pecado, ama al pecador. Se ha predicado desde púlpitos, se ha impreso en camisetas, se ha presentado como la postura cristiana perfecta, duro con el pecado, suave con la persona, pero detrás de su superficie hay algo más frío, algo mucho más peligroso, una separación que Jesús nunca hizo, un tono que Jesús nunca usó, un eslogan que jamás salió de sus labios. ¿De dónde vino entonces? La mayoría de los estudiosos rastrean su origen a Mahatma Gandhi, no a Jesús. Apareció en uno de sus escritos en 1929 y fue repetido posteriormente por líderes eclesiásticos en distintas formas, pero la Biblia jamás lo dice. De hecho, nos da algo mucho más radical, no un eslogan espiritual, no una fórmula dual, sino un mandamiento que va más allá del comportamiento hacia el ser. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tus enemigos. No juzgues para que no seas juzgado. Jesús no caminaba por los pueblos separando el pecado del pecador como un abogado analizando moralidades. Caminaba entre multitudes y sanaba. Comía con recaudadores de impuestos. Tocaba leprosos. Defendía adúlteras y nunca dijo, te amo, pero odio tu pecado, porque el amor verdadero no viene con cláusulas. Seamos honestos. Cuando decimos aborrece el pecado, ama al pecador, muchas veces lo que realmente queremos decir es, tu vida me incomoda. No apruebo tus decisiones. Te amaré en teoría, pero desde lejos. Creamos una postura de superioridad. Asumimos que somos jueces con autoridad para trazar la línea entre lo que es el pecado y quien lo comete, y reforzamos, muchas veces sin darnos cuenta, la idea de que su pecado es peor que el nuestro. Pero el Evangelio nivela ese terreno, porque la verdad es que todos somos pecadores, y Dios no dijo, amo la parte de ti que se porta bien y aborrezco el resto. Dijo, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Todos. En medio del desastre, en plena rebelión, cegados, heridos, lejos. No después de limpiarnos, sino justo ahí.
Si Jesús aborreciera el pecado y solo amara a la persona abstracta, ¿por qué lloró por Jerusalén? ¿Por qué se detuvo con la mujer samaritana? ¿Por qué perdonó a los que lo crucificaban en tiempo real? Porque Jesús no operaba con etiquetas. Operaba con compasión, no con afecto selectivo, sino con un abrazo total. Mira, el pecado no es un objeto externo que puedas extraer quirúrgicamente de una persona. Está entretejido, es interno, es parte de la historia, la herida, la lucha. Aborrecer el pecado en otro sin caminar con esa persona hacia la sanidad no es amor, es juicio disfrazado. Y si somos sinceros, esa frase, aborrece el pecado, ama al pecador, a menudo ha sido usada como escudo, para protegernos de la cercanía, para excusarnos de la empatía, para justificar la falta de compasión mientras decimos que estamos siendo bíblicos. Pero el amor que se tapa la nariz no es amor. El amor que mantiene distancia no es cristiano. El amor que predica antes de escuchar no es amor en absoluto. ¿Qué dijo realmente Jesús? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, así también os améis. Juan 13:34. No dijo que amaras con condiciones, no dijo que amaras con letra pequeña. Dijo que ames como Él te amó. ¿Y cómo te amó Él? Te amó sin cláusulas, sin asustarse de tus fallas, sin dividirte en partes aceptables e inaceptables. Abrazó todo lo que eres. Y luego, a través de ese amor, comenzó la transformación. Porque aquí está el misterio. El amor es lo que sana el pecado, no la condena, no el rechazo, no las frases, sino el amor. Amor radical, amor que se vacía a sí mismo, amor que se acerca cuando otros se alejan. El tipo de amor que se sienta con el adicto, que abraza al marginado, que defiende al condenado, que permanece cuando es más fácil huir. Eso es el Evangelio. No te tolero a pesar de lo que haces, sino te veo en medio de tu dolor y me quedo. Sí, el pecado es real, sí, separa, sí, destruye. Pero Jesús no vino empuñando odio, vino cargando cargas, y las nuestras fueron puestas sobre sus hombros, no condenadas desde lejos. Así que no, la Biblia no dice, aborrece el pecado, ama al pecador. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Confesaos los pecados unos a otros. Restaurad con mansedumbre. Perdona 70 veces 7. Serán conocidos por su amor. No te llama a diseccionar personas, te llama a caminar con ellas, a escuchar, a sentarte, a servir, a sostener la tensión entre la verdad y la gracia sin convertir ninguna en un arma. Y si la vida de alguien ofende tu comodidad religiosa, pregúntate, ¿quiero tener razón o amar como Cristo? Porque al final nadie fue transformado por ser tolerado. Fueron transformados por ser vistos, escuchados, sostenidos y llamados por su nombre. Así que la próxima vez que sientas el impulso de decirlo, haz una pausa. Mira de nuevo y en lugar de aborrecer cualquier cosa, empieza a amar a alguien, no desde arriba, no desde detrás de una pared moral, sino cara a cara, como un pecador amado por la gracia, alcanzando a otro, porque la única etiqueta que Jesús usó no fue pecador, fue amado. Si este mensaje abrió tus ojos o despertó algo en tu espíritu, no te lo guardes. Deja un comentario y cuéntanos qué fue lo que más te tocó. Tu participación ayuda a que más personas descubran la verdad oculta en las Escrituras. Asegúrate de suscribirte a Secretos de la Biblia para no perderte lo que viene. Aún queda tanto
que la Biblia está tratando de revelarnos y juntos lo vamos a encontrar